Socialmente, el Ecuador está un poco convulsionado. El gobierno no cumple con los trabajadores, no cumple con los maestros, no cumple con los empleados públicos, no cumple con sus compromisos en muchas circunstancias. Y ahora la movilización social se está anunciando. Iván Castillo, al saludarle con los buenos días, pues le decimos qué acciones se piensa hacer, cómo pretenden desde los trabajadores enfrentar esta situación. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, mi estimado Osorio, por la oportunidad que me da de dirigirme a los maestros, a las diferentes organizaciones sociales, sindicales, nacionalidades y pueblos de Pastaza. En realidad, el Frente Unitario de Trabajadores, que agrupa algunas centrales sindicales como el FUD, CEDOFUD, UGT, SEOL, UNE, convocaron a una gran movilización nacional para este miércoles 16 de septiembre del 2020. Esta movilización justamente es en defensa de la salud, del empleo, de la educación. Mire algunos datos importantes que realmente asustan al pueblo ecuatoriano. Alrededor de 1 millón de despedidos, tanto del sector público como privado. Y el gobierno engaña al pueblo ecuatoriano diciendo que es un logro de la supuesta generación de 110.000 empleos, que se salvaron 56.000 empleos en la pandemia, cuando en realidad se legalizó la precarización laboral a costa de los salarios y de los trabajadores, de los grandes grupos del poder que siguen enriqueciéndose. Mire ahí, lo que hicieron es simplemente aprobar para que los trabajadores, los servidores públicos hagamos un aporte en esta pandemia. Y los empresarios nunca hicieron un aporte en función de sus ingresos que se generaban. Habían utilidades, se decía, del año 2019, por ponerle un ejemplo, el Banco de Pichincha había generado más de 100 millones de dólares. Habían como alrededor de 270 empresas que habían generado utilidades millonarias, y lo que se proponía es de que a ellos deberían cobrar, es decir, el que más tiene es el que más debe aportar, pero sin embargo no se cumplió con esa disposición. Yo creo que es una de las acciones que estamos planteando. La otra es exigir a la Corte Constitucional responda a las demandas presentadas por las organizaciones que conforman el Frente Unitario de Trabajadores, entre las que están la inconstitucionalidad de la mal llamada ley humanitaria, con la misma celeridad que responde a los empresarios. Es decir, mire, acabó de pronunciarse la Corte Constitucional a la demanda que presentaron los estudiantes universitarios, y ahí lo que hace es parar la acción de protección que pidieron, es decir, favoreciéndolo una vez más al gobierno y no realmente a lo que establece la Constitución Política del Estado. Por eso los estudiantes universitarios también se levantaron y van a estar presentes en esta movilización. Igual reiteramos nuestra defensa del IES, del DIES, porque son de los afiliados, de los jubilados, campesinos, no del gobierno, y condenamos los actos de corrupción que se han dado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que hasta el día de hoy no se han hecho las investigaciones necesarias a fin de que sancione, se les meta preso y se les quite los bienes mal habidos. Igual nosotros manifestamos que condenamos el recorte del presupuesto en educación en la universidad pública, exigimos alternativas reales para que miles de estudiantes no se queden sin educación por falta de un plan del gobierno que garantice el acceso a la conectividad en este tiempo de pandemia. Mira, nosotros iniciamos el año escolar aquí a nivel de Sierra y Amazonía, pero no se ha entregado un solo centavo partido en el medio a las instituciones educativas. Es decir, cada institución sálvese como pueda. Por eso es de que en muchos establecimientos educativos, a lo mejor los padres de familia desesperados han expresado de que hay que poner una cuota, pero sin embargo ha generado dificultades porque la situación de crisis que estamos viviendo ha hecho de que el gobierno prefiera pagar la deuda externa y no realmente la deuda social, es decir, pagar los salarios de los trabajadores, entregar recursos para educación, para salud, para la universidad, que hay cientos de estudiantes bachilleres que se graduaron y que no pueden acceder a la universidad porque no hay aulas, no hay profesores que se contraten universitarios por la reducción. Mira, aquí en la Universidad Estatal Amazónica se redujeron aproximadamente 1.800.000, casi 2 millones de presupuesto en la provincia de Pastaza. Al ser nosotros una provincia que tenemos petróleo, que producimos riqueza,
Sin embargo, se recorta el presupuesto en la universidad y eso ha limitado de que se pueda contratar mayor profesores y se creen mayor paralelos. Yo creo que esas son fundamentalmente las líneas que hemos establecido a esta movilización que se ha convocado a nivel nacional y aquí en Pastaza. Vamos a hacer a las 4 de la tarde bajo la gobernación, nos vamos a concentrar. Por lo tanto, invitamos a todas las organizaciones sociales, sindicales, a participar de esta movilización unitaria que le convocamos con la finalidad de expresar nuestra inconformidad a la política de este gobierno, nuestra inconformidad frente a la decisión de seguir pagando la deuda externa y no realmente la deuda social. Salvador Usca, por favor. Licenciado, buenos días. Si bien es cierto las necesidades que tienen, en este caso, el gremio de los maestros y también otros gremios de las diferentes instituciones son grandes, el reclamo de la no cancelación de la deuda que tienen, los sueldos atrasados y todo, pero continuamente, al menos los sectores sociales se ha visto en plantones aquí en la ciudad de Puyo, plantones, caminatas, marchas, pero ¿qué efectividad va teniendo durante todo este tiempo los reclamos que ustedes vienen haciendo? Parece que día a día, en vez de dar una solución, las cosas se van empeorando y las protestas que realizan, las movilizaciones, no queden nada, licenciado. Sí, yo creo que el gobierno está tosudo y necio, no quiere entender que definitivamente los recursos deben servir para el pueblo y no para pagar la deuda externa, para que se despilfarren actos de corrupción. Mire, hay algunas empresas que se pretende privatizar a pretexto de que no son buenas, de que no se ha administrado. Ahí tenemos, por ejemplo, tenemos los Correos del Ecuador, TAME, los ferrocarriles, Petroamazonas, el Banco del Pacífico. Es decir, los recursos, lo único que se está haciendo este gobierno es despilfarrar y las grandes empresas que producían, tratar de vender a precio de gallina muerta. Por eso es de que hay varios sectores que se han levantado. Mire, hay proveedores del Estado que no les han pagado 2, 3 años, es decir, se han ido a la quiebra. Hay grandes instituciones públicas que no se les transfieren los recursos como los gobiernos autónomos descentralizados, los recursos en la Federación Deportiva de Pastaza, en la salud, en la educación. Es decir, el gobierno se ha vuelto indolente, se ha vuelto definitivamente a gobernar con los grandes empresarios y el Fondo Monetario Internacional a pretexto de que le va a dar créditos externos, es decir, pero sin embargo vemos de que ese crédito lo único que hace es seguir pagando la deuda externa, es decir, no sirve para nada, más bien se ha incrementado la deuda. Mire, cuando ingresó Moreno se dice que la deuda externa estaba aproximadamente en 37.000 millones y hoy llega a cerca de 47.000 millones, es decir, se ha incrementado la deuda. La pregunta es, ¿quién va a pagar esa deuda? Si el gobierno ya sale y no se ha invertido de manera adecuada, es decir, los ecuatorianos quedamos endeudados hasta el 2035, con miles de millones de dólares. Por eso exigimos a este gobierno y a la Asamblea Nacional que cumpla su rol fiscalizador. Realmente nos preocupa la situación que está viviendo el país. Y si no se cambia, no se toma medidas, lastimosamente tendrá que llegar su 9 de octubre y ahí sí el gobierno lastimosamente saldrá a decir que sí, que somos los que hacemos caos, los que definitivamente no contribuimos, etcétera. Le estamos diciendo varias veces que rectifique, pero no lo hace. Entonces, en ese sentido, nosotros reiteramos nuestra invitación para el día 16, miércoles 16, a participar de este plantón para decir una vez más a este gobierno que está equivocado en sus políticas. A ver, don Iván Castillo, el asunto es que los trabajadores salen a protestar, se hacen, como decía Salvador, plantones y manifestaciones de descontento ante las políticas económicas del gobierno, pero el gobierno ha hecho oídos sordos absolutamente. Y bueno, los plantones para que en definitiva sirven para reflejar un poco los eventos ante la sociedad, pero no le conmueven al régimen. Yo le preguntaría un poquito más allá, ¿qué hacer para que realmente el gobierno se conmueva de que la situación de los trabajadores y la situación del país y su economía está bastante difícil por políticas erradas del régimen, cuya consecuencia la pagan los trabajadores, don Iván Castillo, por favor? Sí, nosotros lo que con las movilizaciones pretendemos es demostrar, como usted dice, la inconformidad frente a las políticas del gobierno. Y con lo que nos corresponde hoy es exigir y demandar cambios a este gobierno. Es decir, hacer un cerco que definitivamente se precautele los recursos del Estado
y fundamentalmente las empresas del Estado que hoy quieren vender a precio de gallina muerta, es decir, no lo vamos a permitir bajo ningún concepto que se pretenda atracar los bienes del Estado. Y por eso nosotros le decimos al pueblo ecuatoriano de que definitivamente me queda todavía una esperanza de elegir a un nuevo presidente de la República que realmente represente al pueblo ecuatoriano y decirle una vez más a este gobierno que ha sido un incapaz, que no ha cumplido con su plan de gobierno. Mire, ofreció 40 universidades y hasta el día de hoy no se ha creado una. En Pastaza está en proceso de construcción la universidad que se ofreció. Mire, Bueno, ofreció crear 250,000 empleos. El plan de vivienda que decía que va definitivamente a generar recursos, trabajo, etcétera, no ha cumplido con, es decir, se ha vuelto un hombre de escritorio y mentiroso que ya nadie le cree. Por eso le decimos al pueblo ecuatoriano que hoy tenemos que cerrar filas para definitivamente observar bien y ver realmente a votar por un presidente que realmente represente al pueblo ecuatoriano, que esté enmarcado a ver los recursos económicos y que se distribuya de mejor manera, es decir, a quitar la brecha que cada vez sigue concentrándose más ricos en la población ecuatoriana. Después de mañana, ¿qué le preguntaríamos finalmente, Iván? Después de las acciones de mañana, ¿qué otras acciones pretende estos conglomerados sociales de tu grupo de trabajadores, de maestros, en fin, en esta escalada de descontento que tiene el país en los actuales momentos? Sí, nosotros nosotros en el mes de octubre le entregamos al presidente de la República un plan de salvación nacional y hoy nos llamamos un plan La Minga por el Ecuador. Es decir, ahí están algunas directrices y orientaciones de cómo se debe desarrollar la política en la parte de educación, de salud, en la parte económica. Es decir, pero nada de eso ha cumplido. Entonces nosotros lo que hacemos es simplemente decirle al pueblo ecuatoriano una vez más, a este gobierno que definitivamente tiene que alinearse a lo que está proponiendo los trabajadores, lo que está proponiendo la gente del pueblo que quiere trabajo, que quiere que se entreguen los recursos y no se despilfarre, que meta preso a los ladrones, que se persiga. Mire. Ajá, a ver, don Iván, yo quisiera una última pregunta que es de nuestros oyentes. Fíjese usted, dice la Zonal de Educación manda profesores de la Sierra Central a Pastaza. Están 1 o 2 años y luego se van llevando la partida. Como sucedió incluso con el sector el sector de la UEA, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo no se respeta la provincia? Esa es la última pregunta que le hacemos para finalizar ya así rapidito nomás de Iván Castillo. Sí, muchas gracias. Yo no he tenido conocimiento, pero ahora que usted me dice, voy a averiguar en realidad las partidas que corresponden a la provincia de Pastaza. Aquí nos hace falta muchos docentes, nos hace falta gente administrativa de los colegios, nos retiraron las secretarias para que cumplan esas funciones los rectores, a pesar de que no están con un funcionario recibiendo los rectores, los vicerrectores, los inspectores generales, es decir, no estamos de acuerdo, vamos a averiguar qué proceso, mediante qué resolución se está derivando las partidas, salvo que sea una situación de calamidad doméstica o tenga enfermedad o vive en otra provincia, que es el traslado, que sí corre la figura. Pero en todo caso nosotros le manifestamos de que las partidas que corresponden a la provincia de Pastaza deben quedarse en la provincia de Pastaza y bajo ningún concepto se debe trasladarse, porque aquí necesitamos recursos económicos, aquí necesitamos recursos humanos para trabajar y sacar adelante la educación. Muchas gracias a Iván Castillo, no hay más preguntas. No, muchas gracias por estar en los estudios de Lina Radio a través de este medio y pues por supuesto en cualquier momento continuamos con este trabajo de cobertura sobre la inquietud que tienen los movimientos sociales igualmente. Hasta pronto, Iván Castillo. Muchas gracias.